ir a la palabra por un momento. Vamos a estar ahí en una constante. Vamos a ir a 1 de Pedro 5, versículo 1. Vamos a leer del apóstol Pedro ahí, nada más lo vamos a leer y más adelante lo vamos a comprender, que hacemos comprensión un poco. Entonces, 1 de Pedro 5:1. Vamos a dar una lectura del 5:1 al 10. 10:11 al 11. Okay. Lo tenemos, 1 de Pedro 5:1. Si no está en pantalla, 1 al 11. Dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos al apóstol Pedro dando un sermón, dando un consejo, con una estructura de este consejo impresionante para todos, inclusive desde los ancianos, desde los jóvenes, cómo someternos, cómo resistir al diablo, cómo él huirá, cómo estar firmes en la fe. Entonces, vemos un apóstol Pedro muy maduro, muy crecido en la fe, pero ¿siempre fue así el apóstol Pedro? Entonces vamos a ver un poquito acerca de la biografía del apóstol Pedro. ¿Quién nos está diciendo esto? ¿Y por dónde pasó antes de decirnos esto? Y a ver en qué nos parecemos nosotros al apóstol Pedro. Vamos a ver en qué nos parecemos. Una pincelada de la biografía del apóstol Pedro. En San Mateo 14, versículo 28, vamos a ir al libro de San Mateo 14, verso 28. San Mateo 14, versículo, vamos a leer en el 28. Cuando Jesús anda sobre el mar representa, lo hemos visto, ¿verdad? En Apocalipsis, el mar representa al mundo. Entonces, ahora sí tiene mucho sentido que Jesús caminara sobre las aguas, caminara sobre el mar, caminara sobre el mundo, caminara sobre el pecado. Él nunca pecó, él nunca se involucró con el pecado. Y aquí van los apóstoles en una barca como a la tercera vigilia, cuarta vigilia,
tipo 3 de la mañana aproximadamente en la noche. Dice el 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por dónde venía Jesús? Venía sobre el mar, ¿verdad? Increíble, impresionante. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dicen? Se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ahí habían pescadores acostumbrados a andar a esas horas y de noche y todo. Dieron voces de miedo, un fantasma. Entonces no es nuevo el tema del fantasma, no lo inventó Gasparín, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que ellos ven un fantasma en un momento, se asustan. En el 27, después de que dieron voces de miedo, es que, ¿cómo será una voz de miedo? Solo lo escuchamos, pero hagamos una voz de miedo, está raro, ¿verdad? Hay que tener miedo para que le salga una voz quebrada, quebrantada, espavorida, un grito, ¿verdad? Un susto. Es una voz de miedo, ¿verdad? El 28 nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿cómo fue el atrevimiento? Esto se aplaudía, en la iglesia falsa esto se aplaude. La iglesia fue, tenemos que ser como Pedro, bajar del arca. Se hundió, pero caminó 2 pasos, nadie más caminó 2 pasos. Con esa fe de Pedro, ninguno otro se bajó de la barca. Vamos a ver si eso es cierto. Eso predicaba la señora guía donde yo iba y el señor también, ¿verdad? Qué mal estamos. Les decía ahora a los hermanos de Heredia que andábamos más perdidos que perro de turno, ¿verdad? Que perro en un turno. Suenan las bombetas y todo el perrillo por todos lados, no hayan de meterse. Así andaba yo, con no hablar de nadie más. 28 entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Con qué intención? ¿Cuál es la idea? ¿Qué tenía que probar? Si eres tú, dudando. Andaban con él y dudaban que era él. 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Anduvo o no anduvo? Sí anduvo, no sabemos cuánto, pero anduvo. Dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Era buena la idea o no era buena ir a Jesús? Pareciera, depende. Pareciera buena la idea de ir a Jesús, pero con un camino que vamos a valorar ahora. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y comenzando a hundirse, ¿quién se estaba hundiendo? Pedro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Un pescador, miedo de hundirse. No sabía nadar. Pedro sabía nadar y era experto en natación. Tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento, vio las circunstancias, tuvo miedo, tuvo temor. Al ver las circunstancias, nos dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, qué gran fe, Pedro, qué bueno, excelente. Te animaste, te hundiste, pero te animaste. Le aplaudió. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces hoy vamos a ver un poquito la biografía de Pedro y la de nosotros. A veces queremos ir a Jesús con nuestro propio camino, con nuestra propia idea, donde nosotros pensamos, donde nosotros creemos que es correcto. Y en la forma que yo creo que es correcto. Señor, si eres tú, que me salga esto. Si eres tú, sigo yendo a la iglesia. Y si no, y si es el enemigo, si es el diablo que lo está vacilando, entonces no vuelve a la iglesia. Tenemos que tener cuidado. En el camino, en el proceso de ir a Jesús, van a haber circunstancias, van a haber viento, van a haber pruebas. Entonces, de seguro Pedro vio muy picado el mar. Él conocía de esos temas. A esa hora de la madrugada no se veía nada, pues se sentía, se escuchaba seguro el viento, el mar picado. Y tuvo miedo. Y le dijo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y a dónde lo puso? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. A mí me asombra cuando yo veo que pasa algo y dicen: entonces sí es hijo de Dios usted. Andaban con él, andaban con el Hijo de Dios, viendo los milagros, viendo los prodigios, viendo la sanidad, escuchando la palabra, el Evangelio, y todavía dudaban. Pero caminó por encima de mira, y calmó el viento. Mira, entonces verdaderamente es el Hijo de Dios. Usted congregándose, usted viniendo y se sorprende de lo que Dios puede hacer. ¿Todavía dudas de lo que Dios puede hacer? No dudes. Dios es grande, es maravilloso. Y si Él te rescató, si Él te redimió, si Él te salvó, ¿cuánto más no va a hacer por un tema de vida cotidiana? Yo sé que nos asombramos, nos asustamos, nos alegramos cuando hay una oración contestada, pero Él es Dios y verdaderamente es el Hijo de Dios y verdaderamente tiene poder. Y Él hace todo lo que tiene que hacer con tal de que nosotros aprendamos y no nos desviemos. No te salgas de la barca. ¿Cuál es la barca? ¿Qué representa la barca? La iglesia. Algunos se salen de la iglesia: yo voy a ir a predicar allá, yo voy a ir a otra iglesia a evangelizar. Va buscando a Dios con un sentido personal, con una idea. No, usted quiere predicar a otra iglesia, claro, congréguese constantemente y esté picoteando allá al pastor, invítelo, hagamos un seminario al lugar, a los líderes, a quien sea, esté invitando gente, y así es como vamos a ganar. Estando en la vid verdadera que hemos estado viendo los martes. La vid verdadera, no una vid falsa. Así es como nosotros podemos ir al Señor en un lugar seguro. ¿En qué? En la barca. En la barca no nos hundimos, ¿cierto? Si usted va a ir a pescar, va a pescar hundido en el mar. ¿Cómo pescas? Lo hunde el pez, ¿verdad? Se lo lleva hacia abajo cuando le jala la cuerda. Y si es muy grande, ni para qué. Tienes que estar en la barca bien apoyado y jalando la cuerda para poder sacar el pez. Así pescamos, no hundidos. Entonces, vemos que el apóstol Pedro se apresuró. Si eres tú todavía dudando, y se echó a la... Qué peligro, ¿verdad? Y si no eras, se ahogaba. Entonces, qué peligro. Dios es real, es verdad, y sí está aquí. No dudes, pero vayamos por el lugar que Él quiere que vayamos, no el de nosotros, sino lo que Él quiere que nosotros hagamos. En San Lucas 22, versículo 31, vamos a ir al libro de San Lucas 22. Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? San Lucas 22, verso 31. También lo hemos visto en otras ocasiones. San Lucas 22. Nos dice en el 31 un acontecimiento que viene aquí de camino. Lo tenemos. 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, zarandea, pasa, lo que no sirve cae y lo que funciona queda dentro de la zaranda, ¿cierto? Entonces, el que no está seguro, el que no tiene la fe verdadera, el que no es salvo, el que no es justo, el que no es renacido, pasa de lado a lado. Y el que sí es verdadero queda dentro de la zaranda, pero todo sacudido. Queda bien meneado, a ver si es cierto, que si pasa o no pasa, a ver si pasa o no pasa. Por eso uno le da en la construcción hasta sacar lo fino y dejarlo grueso. O puede ser viceversa, que se ocupe lo delgado y se tire lo grueso también. Depende de la necesidad que tenga. 32. Pero yo he rogado a ti, ¿para qué? Para que no te pase nada. Yo estoy contigo. Pedrito, tranquilo. No te preocupes, yo te voy a salvar, te voy a rescatar, te voy a dar fuerza y fortaleza para que no te toque nada ni nadie. Eso dice. ¿Qué dice? ¿Lo leemos juntos?
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí o sí hay que salir de eso. Una vez vuelto, o sea que va a salir. Dios no nos da ninguna prueba que nosotros no podamos sobrellevar. No nos da ninguna prueba que no podamos saltar. No nos da ninguna prueba que no podamos brincar. De todo lo que se nos venga, de todo lo negativo, Dios siempre nos da la solución. Pero necesitamos andar, ¿qué? Conforme a su palabra. Debemos estar donde en la barca. De lo contrario, nos hundimos. Nos hundimos en el mundo, nos hundimos en el pecado, nos hundimos en las tinieblas, en las olas, ¿verdad? En el viento. Y terminamos perdiendo el norte. Nuestro norte es Cristo. Ese no puede ser otro. Nuestra brújula tiene que marcar el norte. Nuestro norte es el Señor. Ahí es donde debemos de sí o sí estar constantemente. San Mateo 26, versículo 69, después de que Jesús le dice que Satanás ha pedido para zarandearos, San Mateo 26, versículo 69. ¿Lo tienen? ¿Qué vemos ahí en ese subtítulo? Pedro niega a Jesús. Súper conocido, ¿sí o no? ¿Y en qué se parece usted a Pedro? ¿Cuántas veces han negado? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Vamos a ver si lo hemos negado. No, yo nunca he dicho nada contra el Señor. Yo siempre he creído en Él. Vamos a ver. 69. Está en pantalla, 26:69. Nos dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Estaba en el patio, ya Jesús lo tenían dentro, ¿verdad? Del recinto. Él estaba en el patio y buscaba cómo calentarse, cómo estar cerca, cómo estar pendiente. Y usted está viendo, ¿qué va a pasar? Él andaba con Jesús, amaba a Jesús. Entonces, dice que una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Si él decía que sí, ¿qué le iba a pasar? Lo iban a agarrar y también lo iban a encarcelar. Quién sabe qué otras cosas le iban a hacer. Entonces, ¿qué hace él en el 70? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Has negado la presencia de Dios, has negado que vienes a la iglesia, has negado que eres cristiano. Te ha dado vergüenza, como me da vergüenza a mí que me vieran la Biblia. Entonces yo la escondía así donde los carros pasaban por allá, yo la andaba aquí, se había que cruzar la calle, entonces yo la andaba aquí, los carros pasaban por ahí para que no me vieran. A mí me da vergüenza, yo escondía la Biblia. Yo negaba a Jesús y negaba todo. Me daba pena, según yo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Pedro dice, no sé lo que dices, ¿verdad? Él negó delante de todos diciendo, no sé lo que esta doña dice. Dice que yo andaba con, ¿qué está hablando? ¿Cuál Galileo? ¿Cuál Jesús? ¿De qué? No sé lo que ella está diciendo. Nosotros puede ser que neguemos a Jesús cada vez que no venimos a la iglesia, cada vez que hagamos una mentira, cada vez que nos da pena, porque en el trabajo, porque gente, porque otros que van a pensar de mí. Podemos estar actuando como Pedro. Ay, ¿el qué dirán? Uy, ahí va el pandereta, uy, ahí va la aleluya, ahí va la payacocos, lo que sea que le pongan. ¿Verdad? Porque la gente cree que todos estamos así media hora. A payacocos. Es que les cuento, donde yo iba pasábamos hasta 45 minutos. Entonces la gente nos pusieron a pañacocos, pero nunca cayó ninguno, ¿no? Y creen que somos de los mismos, y creen que vamos a las mismas iglesias y demás. No importa lo que te digan, tenemos que adorar a Dios, no nos avergoncemos de Él, porque Él se avergonzará de nosotros delante del Padre. Entonces, tal vez nos ha pasado por ignorancia, en algún momento hemos tenido pena. Ayer tuvimos la oportunidad de ir con el grupo de jóvenes de colegiales
no le vamos a hacer propaganda porque no me están pagando nada, amigo. Pero fuimos a un lugar ahí con el grupo de colegiales, muy bonito. Y ya, pero hay mucha gente, constantemente están entrando grandes grupos y todo, y visitantes ahí, ya, y no habían dónde. Y en San Carlos solo hay dos, la lluviosa y bus, nada más. Entonces llovía, solo lluvia por todos lados, solo había un techo. Y era donde llegaban los que venían entrando y se inscribían para los tours y para todas las carajadas. Entonces yo le pedía al encargado que si nos podíamos, que dónde podíamos hacer una reunioncita un momentito con los colegiales. Éramos 21, ¿verdad? Todos ahí, entre los maestros y demás. Y nos tuvimos que hacer en una esquina donde todo el mundo llegaba. Y ahí predicamos. Yo no sé a quién le estorbó, no sé a quién le dio vergüenza, porque llegaban otros nos quedaban viendo así, ¿qué son estos bichos tan raros? ¿Verdad? Otros estaban poniendo atención. Entonces ahí estamos, pero no nos avergonzamos. Que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo me avergüenzo yo de Cristo en un lugar público? Jamás. Menos aquí, que ni nos persiguen, ni nos meten a la cárcel. ¿Por qué me da vergüenza la Biblia? ¿Por qué me da vergüenza hablar de Cristo? No hay nada, no hay ninguna razón por qué temer. 71, 26, 71 nos dice, 26, 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra, ¿verdad? Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Lo reconfirman. ¿Y qué hizo Pedro? Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, no conozco a este señor, no conozco la iglesia, no sé quién es. Un poco después, acercándose, dice en el 73, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también, ¿qué dice? Tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, ¿a qué? Los cristianos, los discípulos, los que andaban con Cristo, no andaban maldiciendo a nadie. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Muy inteligentemente, según él, empezó a maldecir y a jurar. A jurar. Estamos leyendo. A Pedro, el apóstol. Ahora nosotros, hermanos, ¿cómo tenemos que agarrarnos de la mano de Dios? Dice que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás. Y saliendo fuera, imagínense qué pudo haber pasado. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, cuando usted se enojó y dijo algo que no tenía que decir, usted dice, mira, sí, no tuve que haber dicho eso. ¿Se arrepiente, sí o no? Ahora Pedro lloró amargamente. ¿Por qué? Porque metió los escarpines, porque se equivocó. Ya Jesús le había dicho, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Entonces, nos dice San Juan 18, versículo 10. Otro arranconazo. ¿Quiénes son arrancados aquí? Se enojan así, impulsivamente. San Juan 18. Vamos a ver si nos parecemos a Pedro en cada arranconazo. San Juan 18, versículo 10. San Juan 18. Venía Judas y había ya dado el beso de Judas, el famoso beso de Judas, a Jesús para descubrir quién era Jesús. Entonces aquí en el 18, versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Estaba bien o estaba mal? Pedro defendiendo a Jesús.
Pedro defendiendo al Hijo de Dios. A veces nosotros queremos jugar de Pedro, ¿verdad? Y nosotros queremos defender la causa y queremos salvar y jugando de Jesús y queremos predicar y predicar y que se salve y a la fuerza y a como sea. Jesús es el que hace eso. Jesús podía llamar una legión de ángeles, no sé cuántos miles de millares de ángeles, que lo salvaran de ese momento. No quiso. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiera muerto en la cruz? Hubiéramos ido al fuego eterno porque ninguna ofrenda hubieran pagado y hubieran cancelado por nuestros pecados. Entonces Jesús sí o sí, haciendo la voluntad del Padre, tenía que morir. Pero Pedro, como siempre impulsivo, llegó y sacó y cortó la oreja de Malco. Jesús entonces, en el 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La voluntad por la que Dios había mandado a su Hijo aquí a la tierra, no la iba a hacer solo porque a Pedro no le parecía. Entonces nosotros a veces nos interponemos entre la voluntad de Dios. Parecemos Pedro. A veces ponemos límites. A veces decimos, no le digo porque se enoja. Mejor no porque después no lo vuelva a ver, no la vuelva a ver. Mejor no porque quizá qué dirán. O van a pensar que yo estoy loco. Y entonces nos interponemos entre la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este caso que acabamos de leer? Que Jesús fuera apresado y que fuera crucificado por la sangre, para que derramando su sangre trajera libertad al mundo entero. Pedro se estaba oponiendo y si tenía que matar a todos los mataba. Y se llevaba a Jesús al hombro y lo escondía en una montaña para que no muriera, para que no derramara su sangre por nosotros. ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba mal la directriz de Pedro, la dirección. Su pensamiento estaba mal ubicado. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Isaías 55, vamos a leer rápidamente. Entonces nosotros necesitamos alinearnos a los pensamientos de Dios y no andar en nuestros propios pensamientos. Isaías 55, vamos a leer el 8. 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, nosotros si no nos alineamos a la palabra del Evangelio, andamos contrarios, andamos perdidos, andamos opuestos a lo que Dios quiere. En lugar de facilitar la palabra, la estamos entorpeciendo. En lugar de abrir el camino, de preparar la tierra, la echamos a perder. Y eso no nos puede suceder. Eso tenemos que trabajar para que eso no suceda en cada uno de nosotros. Entonces, ¿nos parecemos a Pedro, sí o no? ¿Qué opinan? No, yo no le he cortado la oreja a nadie. Pero has actuado impulsivamente. Y a veces interviniendo en lo que Dios va a hacer. Hay procesos que muchas veces nos enseñan a valorar lo que tenemos, lo que hay. Hay quebrantos de salud que nos dicen, mira hacia arriba, Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te puede curar. Él es el único que te puede sanar. Pero si viene un Pedro jugando, y un gran médico, ¿verdad? Jugando de Pedro y te alivia y todo, entonces no pasas por donde tienes que pasar para darte cuenta que Dios es el único que te puede rescatar. Tal vez hay una circunstancia económica estrecha. Entonces llega su tía millonaria y le dice, tome. Y facilitó todo. No aprendiste la lección que Dios te iba a dar porque te facilitaron, entorpecieron esa situación por la que tenías que pasar para darte cuenta de cómo administrar, de cómo caminar en este mundo, en esta vida, y así un sinfín de situaciones, ¿verdad?
A veces nos ponemos la meta de no faltar un solo domingo. Y viene el baby shower de no sé quién, hasta ahí llegó el domingo. Y hasta ahí llegó la promesa, hasta ahí está Pedro ya. Está todo se echó a perder. Yo por allá ya les digo, es que cambiamos a Dios hasta por un vaso de agua, ¿no? Cualquier cosa, ay sí, no voy a la iglesia. Vaya, dígale eso a su jefe entre semana, a ver si... Ay, no, jefe, es que tengo un cumpleaños. Vamos a ver si le dan el permiso. Algunos sí, algunos no. Así, pero bueno. Entonces muchas cosas se interponen. Parecemos a Pedro. Voy a leer la Biblia todos los días. Y cuando vamos el día 15 ya estamos como los que se inscriben en el gimnasio en enero. ¿Eh? Ya, en este momento ya se están viendo vacíos. Ya quebrantaron la nueva meta, ¿verdad? Que tenían del año. Voy a orar más, voy a leer más la Biblia. No pasa una semana y ese hábito se quebró, se quebrantó. Totalmente nosotros lejos de la voluntad de Dios, lamentablemente, ¿verdad? Me voy a comportar mejor, me seguiré quedando en la segunda reunión, seguiré yendo a San José a cantar y a compartir con los hermanos de San José. Llega el día de San José y está el clásico. No, hombre, usted sabe lo que es quedarse después del culto. No, hombre, ni quiera Dios. Mejor no voy. Mira, no dice dato, ¿verdad? Bueno, vamos a darlo, pero se me olvidó. Ahora al final, me acuerdo, darle dato. Está bien. Me voy a comportar mejor, voy a servir, voy a lavar los platos después de que las hermanas cocinan, voy a limpiar, voy a acomodar. Y nos proponemos cosas, así como Pedro impulsivamente sacó la espada y le cortó la oreja. Usted dice, ahora sí voy a servir, ahora sí voy a meter al coro, ahora sí voy a hacer, ahora sí voy a cantar, ahora sí que no falta una sola. Se nos olvidan 72 horas. Dicen los que saben de estos temas, que retienen el 5% de todo lo que escuchamos en 72 horas, por eso apunte. Y si usted se compromete, apúntelo. ¿Qué se comprometió con Dios? Y póngale una alarma todos los días para ver si cumple. Todos los días, que el teléfono que está más cerca, ¿verdad? Suyo. Entonces todos los días le recuerde con qué se comprometió usted. Imagínense que Pedro es tanto vamos a ver, lo impresionante. A mí me impresiona el apóstol Pedro, porque Pedro hasta estaba haciendo una falsa doctrina. Estaba levantando una falsa doctrina. Gálatas 2, versículo 11 nos dice. Yo a veces digo, pero ¿cómo va a pasarle esto a un apóstol que anduvo con Cristo? No sabiendo que nosotros somos buenos para equivocarnos también. Gálatas 2, 11. Si vemos el subtítulo, dice, Pablo reprende a Pedro, ¿en dónde? En Antioquía, en la iglesia donde iba Pablo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Frente a frente, hermano. Si a usted algo no le parece, mejor dialóguelo. Frente a frente. No ande chismeando, no ande... El apóstol Pablo lo agarró así frente. Le dijo, ¡Rah! Al apóstol Pedro una vez. No se fue. Marcos, mira. Vieras que Pedro, que como que anda comiendo ahí con los gentiles. ¿Usted cómo ve eso? Bartolomé, vení acá. Bartolomé, vení aquí. Vieras que Pedro anda como que come con los gentiles y después como que con los judíos y manda a los gentiles a judaizar. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué hizo Pablo? ¡Pum! Cara a cara. Le dijo, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, los judíos, de los fariseos.
Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué era Pedro entonces? ¿Qué era? Un hipócrita. ¿Usted ha sido hipócrita alguna vez? No conteste. Hemos sido hipócritas. Creo que tenemos mucho de Pedro, ¿verdad? Pero tengo mucho que aprender al final. Espero que nos dé el tiempo. Porque aquí está lo que usted no tiene que aprender de Pedro. Todo lo que no tiene que hacer de Pedro es lo que estamos viendo. Entonces, tenía una hipocresía el apóstol Pedro. Estaba con los gentiles y usted sabe que hay gente así. Está en la iglesia y está con los justos, santo, limpio, perfecto, renacido, todo bien. Pero está con los del mundo, entonces ya habla feo, ya dice malas palabras, entonces ya cuenta chistes rojos, entonces ya, y se comporta como los del mundo. No podemos claudicar en dos pensamientos, decía el profeta. O somos blanco o somos negro, o somos justos o somos pecadores. ¿Cómo eres tú? O somos transparentes o somos hipócritas. Y la hipocresía no te lleva a ninguna parte. Entonces mejor ser transparente, ser lineales. Que vuestro sí sea sí, dice la palabra, y que vuestro no sea no. No que hoy decimos una cosa y mañana la otra. Les contaba un martes que seguro yo tengo mucho orgullo o lo que sea, pero no me gusta andarme disculpando con nadie. No me gusta andar pidiendo perdón. Entonces prefiero no hablar. Calladito más bonito, en boca cerrada no entra mosca. Entonces prefiero no ofender, prefiero no herir, prefiero no maltratar para que después no tenga que andar disculpando. Es mejor pensar antes de actuar para no tener, ¿verdad?, problemas de esos tipos, ¿verdad? A ese mismo Pedro, bueno, también a ese mismo Pedro en San Mateo. Vamos a ir a San Mateo 16. En San Mateo 16 hay dos acontecimientos impresionantes. Vamos a leer el 17. San Mateo 16, 17. San Mateo 16, 17. Nos dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, Simón, dichoso. Eres dichoso. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad?, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro significa Petro, piedra pequeña. Y donde dice roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el original no es Petro, es Petra, única piedra, ese es Jesús. Sobre esta piedra, sobre Jesús, dice sobre él mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19, vea lo que le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves del reino. ¿Cuáles son esas llaves? El evangelio, la palabra, ¿se las dio a quién? A Pedro. Hoy, ¿quién tiene las llaves del reino de los cielos? Nosotros, la iglesia, así como se le entregó a Pedro. Pero ojo, no hacer lo que Pedro hizo. Tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios, no contra la voluntad de Dios. Porque a ese mismo Pedro que se le acaban de entregar las llaves de la iglesia, le dice Jesús en el versículo 23. Bueno, vamos a leer desde el 21. Vamos a seguir la lectura. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ¿verdad? Y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús está compartiendo que todo esto tiene que suceder, que todo esto tiene que pasar. En el versículo 22. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Dios guarde, Jesucito, ¿cómo me le va a pasar? ¿Cómo me lo van a matar? Jamás, tanto que yo lo quiero. ¿Cómo? No te acontezca esto. Jamás, no te maten. Al mismo que se le dieron las llaves del reino, se está oponiendo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Jesús muera para salvación de vida eterna para todos nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Nada más y nada menos, el 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, leamos juntos: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los. Quítate delante de mí, Satanás. Hermanos, no desviemos la mirada de Dios. Cuando nos estamos dando cuenta, estamos haciéndole más obediente al diablo que a Dios. Estamos trabajando más en las tinieblas que en la luz. Estamos siendo de tropiezo para la iglesia en lugar de bendición para la iglesia. Estamos expulsando a la gente en lugar de estar trayendo gente. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar haciendo la función que Pedro ejerció en este momento. De no estar estorbando la voluntad de Dios. Sino por el contrario, estar haciendo lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. En San Juan 21, versículo 15, San Juan 21, San Juan 21, verso 15, San Juan 21, versículo 15, nos dice, ¿tienen 21, 15? Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Él qué le dijo? Él le dijo: apacienta mis corderos. Pero este hombre que lo había negado, pero este hombre que cometió tantos errores, pero este hombre que lo injurió, este hombre que maldijo cuando dijeron: yo no conozco a ese hombre, usted conoce a ese hombre, yo no lo conozco. ¿Me amas más que estos? Iglesia, le pregunto, ¿ama usted a Dios más que todos aquí en Costa Rica? ¿Usted ama a Dios más que todos? ¿Usted justo, renacido, hijo de Dios? ¿Amas a Dios más que los demás? Preocúpese por las ovejas, preocúpese por la iglesia, preocúpese por el evangelio, preocúpese por los que estamos aquí, cuidarnos unos a otros, amarnos unos a otros, querernos unos a otros, y luego por predicar el evangelio. ¿Amas a Dios así? De que vas a negar tu conducta, tu comportamiento, tu pensamiento, vas a quitar tu odio, tu rencor, tu ira, todo eso que salga, que no viene de Dios. ¿Está dispuesto a dejarlo usted botado todo eso y hacer un cambio como lo hizo Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué si Dios te estuviera preguntando en esta tarde, hermano, hermana? ¿Me amas? ¿Qué le responde usted al Señor? No a mí. ¿Qué le responde usted a Dios?
Sí, Señor, te amo. Y hagas mi voluntad. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Oye, congréguese por lo menos. Señor, le pregunto a usted, ¿me amas? Oye, por lo menos ore. Por lo menos hablemos de vez en cuando. Por lo menos ore. Lea la Biblia. Congréguese. Haz mi voluntad, por lo menos, si dices que me amas. Ayer pasó una fecha, ¿verdad? Especial para fuera del cristianismo, evidentemente, ¿verdad? Y tiene todas sus connotaciones y tiene todas sus raíces en otra parte, donde supuestamente es el día del amor y de la amistad. ¿Qué más amor que el que Cristo entregó por nosotros en la cruz, salvándonos, limpiándonos de todo pecado? ¿Y qué más amistad que llamarnos amigos? Ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, el amigo sí. ¿Qué más queremos nosotros que eso? Pero los que se aman sin conocimiento bíblico, ¿verdad? Los pecadores, las gentiles, ¿qué se aman sin conocimiento bíblico? ¿Usted cree que una pareja que se ame haya pasado desapercibido el día de ayer? No le haya puesto ni un mensaje el novio a la novia. Que eso vemos allá, ¿verdad? El esposo a la esposa. Ni un mensaje, ni una rosa, ni un confite, ni nada. ¿Usted cree que esa relación anda bien? Y pasa una semana y no se saludan, no se hablan, no se mensajean. Y pasa 15 días y no se mensajean, esa relación está bien. Si en el mundo no está bien, ahora en Cristo, ¿cómo vamos a pasar un día? ¿Cómo vamos a pasar horas, días, semanas que no nos conectamos, que no hablamos, que no leemos, que no escuchamos la palabra del Señor? Esa relación no está bien. Para que haya una relación y yo pueda decir, te amo, Señor, mínimo tengo que comunicarme todos los días. Con la oración yo me comunico con Dios. Por medio de la palabra, Él se comunica conmigo. ¿Cómo me habla Dios? Por la palabra. ¿Cómo hablo yo con Dios? Por la oración. Esa es la dinámica de cómo nos comunicamos, ¿verdad? Él a nosotros, nosotros a Él. Ahora vemos a este Pedro imperfecto, a este Pedro que ha fallado un montón de veces. Lo vemos en Hechos 2. Vamos a ir al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos 2. Este mismo hombre imperfecto, que hasta se estaba inventando una falsa doctrina, lo vemos en Hechos, versículo 42, en la primera predicación que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, 2:42, ¿verdad? Estamos 41. ¿Qué dije? Vamos a ver. Sí, ¿verdad? 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos era la acción de los que Pedro le había predicado. Vean qué lindo estaban. ¿Qué dice en el 40? En el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué más dice? Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? ¿Cuántos? 3,000 personas en una predicación de un sujeto tan imperfecto como Pedro, como nosotros, tan imperfecto, con tantas fallas, con tantas diferencias. ¿Y qué nos dice en el 4:4? Segunda predicación del apóstol Pedro. Hechos 4, versículo 4. Nos dice, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, 4:4, perdón. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. A mí esto me asombra,
Me asombra porque la primera prédica 3,000, la segunda 5,000, una iglesia de 8,000 personas. En 2 predicaciones de un hombre tan imperfecto como nosotros, como lo era el apóstol Pedro. ¿Qué cambió en Pedro? ¿Qué fue la diferencia? ¿Me amas, Señor? Tú lo sabes todo, ya la tercera vez, ya él está triste. Tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero, guía la grey. Eso cambia la perspectiva. Pedro, después de que lo negó, se fue a pescar y andaba ya semidesnudo o desnudo, no sé, porque dice que se asió la ropa y salió. Cuando ya Jesús resucitado se le presenta a Pedro, a los que estaban pescando. Pedro se devolvió a su vida antigua, pero Jesús vuelve otra vez, le llama, echen la red allá, la vuelven a echar, dice, es el maestro. Entonces ahí sale Pedro en carrera al maestro. Y ahí hay un cambio, hay un arrepentimiento, hay una madurez espiritual en ese proceso, en esa pérdida, en ese luto de que Cristo físicamente ya no estaba, espiritualmente había resucitado y se encuentra con él. Con un Pedro más maduro en la fe, ya él envía y hace esta carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, les dije, ¿verdad? 5:1 es, perdón. Primera de Pedro 5. Nos dice, un Pedro más maduro. Aquí ya Pedro, creyendo en el Señor Jesucristo, ya otro, ya renovado en la fe, vemos a un Pedro que guía y aconseja al rebaño, a los ancianos, ¿verdad? Vemos cómo él cambia la perspectiva y ahora sí está ubicado conforme a la voluntad de Dios. Nos dice en el 5:2, apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, nosotros debemos de ser ejemplos para los demás. Los que estamos aquí, ejemplos para la iglesia, ejemplo para todos los que vienen por primera vez, para todos los que les estamos predicando, para todos los que están creyendo. Nosotros debemos de ser ejemplares. No les estoy diciendo que anden con una aureola y alas, ¿verdad? Así blancas, ¿verdad? Como ángeles. Porque eso no va a suceder, pero sí tienes que ser santo, como Él es santo. Y santo es apartado para Dios. Apártate para Dios y que se te note. Dice que usted habla como ellos, usted habla como Él, le dijeron a Pedro. Se veía en el hablar, en el vestir, en todo se distinguía que Pedro andaba con Jesús. Se distingue que usted anda con Jesús. Donde te desenvuelvas, en el ambiente que sea, estás con Dios, estás con Jesús, se te nota que eres un justo nacido de nuevo, o no se le nota. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Tenemos que tomarlo en cuenta. 4, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? ¿Quién es el pastor de pastores? Cristo. Él es el pastor de los pastores. 5. Jóvenes, jovencitas y jovencitos que se encuentran en este lugar. El mismo Pedro, ya crecido en la fe, maduro en la fe, les dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, ¿y qué? Y da gracia a los humildes.
El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra en San Mateo. Entonces, si usted se cree muy salsa, si usted se cree muy, y no lo es, va a ser humillado. Y el que se humilla va a ser enaltecido. ¿Sabe qué es ser bueno, cuando se hablan de diáconos, ahora en la iglesia de San José que tenemos diáconos, ¿sabe qué es la tarea de un diácono? Ponerse saco y corbata todos los días y tiene que andar y saludando a los hermanos y tiene que andar levitando en el aire. Eso es la tarea de un diácono. Un diácono es un servidor. Ahora tiene que trabajar más que todos los demás. Ahora tiene que comprometerse más que todos los demás. Ahora tiene que llegar más temprano e irse más tarde. ¿Sabe qué es el pastorado? Trabajar más que todos los demás y ser de ejemplo a las ovejas. No es creerse y que le traigan todo. No, estamos muy lejos de eso. Eso es la falsa doctrina. La verdadera, el pastor realmente tiene que esforzarse por las ovejas. Realmente tiene que negarse a sí mismo y ir y predicar donde vaya. Por amor, no por intercambio de dinero, no por intercambio de absolutamente nada. Más ni por la comida, el compartir que van a dar. Si lo dan, perfecto, si no también, pero tenemos que ir por amor a esas almas. Por eso, si ustedes quieren ser hermanos maduros, crecientes en la fe, así como Pedro maduró, ustedes tienen que trabajar más que todos los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Llegar más temprano, irnos de último, hacer más, limpiar más, esforzarnos más, trabajar en todo lo que se pueda más. Así vamos madurando, así nos vamos esforzando, así vamos creciendo en la fe. Así somos usados por el Señor. Y así damos ejemplo a quienes, a los otros, ¿verdad? A los que no tienen tan claro el ejemplo. Así que Dios resiste, dice, porque Dios resiste a los soberbios. Usted es soberbio, le va a ir duro. Yo soy así, que no me joda ese pelón. Y yo no voy a molestar más. Dios te va a humillar, yo no. Entonces, si nos creemos que estamos muy bien, tenga cuidado. El que está seguro de cómo está, tenga cuidado que no caiga, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 6. Humillados. Aquí está, no es secreto porque está escrito. Aquí está el punto donde Pedro cambia su actitud. Esto es lo que a Pedro le funcionó. ¿Cómo? ¿Qué le funcionó? Humillarse. Por medio de este versículo 6, 1 Pedro 5, versículo 6, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El humillarse delante de Dios, el caer de rodillas, de espalda, como usted quiera orar, yo no sé cómo usted quiera orar, los ojos abiertos, los ojos cerrados, pero el someterse, el ser humilde y decirle, Señor, definitivamente yo sí no puedo, definitivamente yo solo no lo logro, no lo alcanzo, no puedo mejorar, no puedo cambiar mi forma de ser, no puedo cambiar mi forma de hablar, no puedo cambiar mi forma de actuar. Dice que humillados bajo la poderosa mano de Dios, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pedro definitivamente, sí o sí, después de negarlo 3 veces, él se humilla. Reconoce el error en el que está. Y ahora él cambia, crece y madura. Al punto de ser crucificado. Y pide que lo crucifiquen boca abajo para que no morir como el maestro. Para no morir como el Señor, porque él dijo que no era digno de morir como el maestro. Lo crucifican boca abajo. Hermanos, ¿ustedes creen que los apóstoles murieron por puro gusto? Murieron defendiendo la fe, defendiendo lo que creían. Cuando alguien tiene una creencia y está muy firme, la defiende a capa y espada. ¿Cierto? Cuando van a presentar una tesis a la universidad, ¿qué hacen? Van a defender una tesis a como se pueda. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la verdad? Tenemos que defenderla, tenemos que predicarla. No la podemos callar. ¿Cómo tenemos que defenderla? En Judas, el libro de Judas, ya regresamos acá. Judas, antes de Apocalipsis, solo tiene un capítulo.
Judas 1. ¿Cómo tenemos que defendernos de las falsas doctrinas? Nos dice Judas 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿era salvo o no era salvo? Era salvo. ¿Qué teníamos en común? La salvación, ¿verdad? Me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo debemos de contender esa fe? Ardientemente. Usted quiere ver gente contendiendo, vea un debate ahí del canal de la Sabana, ¿verdad? Y los que van, porque ya ahora los de verdad no van. Pero ahí se dicen lo que sea. Los debates de hace algunos años se llevaron listerines, se llevaron cepillos de dientes para que antes de hablar de mí laves los dientes y enjuagues y qué sé yo. Ellos ardientemente contendían porque quieren quedarse con la presidencia, porque quieren ganar más votos al pueblo, con su estrategia, con su propuesta de gobierno. Ahora nosotros que tenemos, y que nunca la cumplen, ahora nosotros que tenemos la verdad y que sí se va a cumplir, y que las profecías, todo se va a cumplir tal cual lo tenemos en este libro, tal cual lo tenemos en la Biblia, en la palabra, cuánto más ardientemente tenemos que contender con la fe, por la fe que nos ha sido dada, porque algunos hombres han tratado, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en gracia, ¿verdad? Libertinaje en la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Convierten el libertinaje, enredan todo, dice, completamente. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así hay montones en la calle. Y nosotros calladitos con la verdad aquí y la gente yéndose al infierno por allá. Tenemos que contender. Tenemos que manifestarnos. Dice Romanos 8, versículo 22, 20 en adelante. Desde el 19 dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿y qué es la manifestación? Somos nosotros. ¿Y qué es una manifestación? Una manifestación como las que se hacían en el gobierno del señor Carlos Alvarado, tum, 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 y agarraban piedras y tiraban a los policías, y eso era un desorden, y hacían barricadas en las calles, todo el mundo se da cuenta. ¿Y cuál es nuestra manifestación? Que no se den cuenta que voy para la iglesia. Así no nos vamos a manifestar a nadie. Tenemos que manifestar, tenemos que trasladar, tenemos que traspasar el evangelio, la palabra de nuestro Señor. Regresamos a 1 de Pedro 5. Primera de Pedro, aquí cerquita. 5. Como recién acabamos de leer en el 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, el apóstol Pedro se da cuenta que él, humillándose bajo la poderosa mano del Señor, ya no negaría más a Jesús, ya no se saldría más de la iglesia. Entonces ya vamos a un Pedro maduro que entiende que humillándose bajo el Señor, bajo su autoridad, bajo el evangelio, no lo niega más. ¿Cuántas veces vemos que Pedro niega a Cristo? ¿Cuántas veces más? Después de esas 3, ¿cuántas veces más? No hay más. Porque ya él creció. Porque ya él superó. ¿Cuántas veces más se sale Pedro de la iglesia? Y trata de ir al mundo y ahogarse en el agua. No vemos ninguna otra historia que salió de la barca. ¿Cuántas veces hizo falsa doctrina después de la que ya había hecho? Él creció en la fe.
Ya él, solo la primera vez que no era crecido en la fe, pero después de humillarse bajo la poderosa mano del Señor, entendió, creyó y nunca más hizo una falsa doctrina. ¿Cuántas veces vemos a Pedro atravesándose otra vez? Después de que el Señor le preguntó, ¿me amas? Tú lo sabes todo, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Ya vemos a un Pedro maduro en la fe, crecido en la fe. Tiene que haber un antes y un después también de nosotros. Está bien, nacimos de nuevo. Somos salvos, somos santos, somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿O vamos a permitir que Dios nos use como usó a Pedro? Un hombre con tantas fallas como nosotros fue utilizado. Apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. Una persecución a la iglesia. Y después de que tiene el encuentro con Cristo, ¿cuántas veces más lo ve usted persiguiendo a la iglesia? Ni una más. ¿Cuántas veces más vamos a fallar? ¿Cuántas veces más le vamos a quedar mal al Señor? ¿Qué nos falta para tener esa humillación? Decirle, Señor, ahora sí, tómame, soy tuyo. Te amo, Señor, úsame. No importa lo que digan los demás, cambia. Hazme diferente. Quiero ser mejor. Mejor hermano, mejor hermana, mejor hijo, mejor primo, un mejor compañero de trabajo. Quiero predicar el evangelio a todos los demás. Una mejor madre, un mejor padre, un mejor hijo tuyo, que es lo más importante. Un mejor congregante, un mejor predicador. Sino que por medio del evangelio, por medio de la palabra, ahora Pedro está predicando y da su vida. ¿Está dispuesto usted a dar su vida por la palabra? ¿Dar su vida por Cristo? ¿Dar su vida por el evangelio? No me conteste, pero trabajemos en pro de eso. ¿Está dispuesto usted a que le pregunten, usted es cristiano? Si dice que sí lo mato, ¿qué diría usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué tan seguro está usted de su salvación? No, voy a decirle que no para que no me mate. Pero después sí, pero ya no me mata y sigo predicando. Qué inteligente soy. No es para seguir predicando, es para que no lo maten. Tenemos que estar seguros. Hay una historia en Estados Unidos donde donde hay un pastor, va en su camioneta y se le atraviesa una gente ahí, como hacer un bajonazo, lo bajan, lo arrodillan, lo encañonan y le dice, ¿está dispuesto usted a morir por Jesús? Claro, es toda una trama ahí, ¿verdad? Pero llora, hace de todo. Y el señor pastor ese que arrodillaron, hincaron, que iban a matar, al final dice, no estoy dispuesto, no estoy preparado para. Dice, qué lástima, yo pensé que sí estaba preparado para que me ayudara con mi problema. Ya vi que usted no tiene la verdadera fe. Entonces guardó el malhechor el arma y se fue. Él andaba buscando a alguien que estuviera dispuesto a morir por Jesús para que le ayudara con su problema. Pero si nosotros no estamos dispuestos a veces ni a venir el domingo, no estamos dispuestos ni a conectarnos por Zoom el miércoles para oír la prédica de Seúl, que en el mundo entero escucha la prédica en su propio idioma. Ahí estamos conectados a la iglesia de Cristo a nivel de palabra de vida, de misión palabra de vida. El mundo entero está escuchando la prédica de los domingos de Seúl. Y nosotros estamos caminando en el mar. Ahí el miércoles vamos a ver qué había el partido del miércoles, a ver si me hundo, a ver si... En lugar de estar en la barca, no tenés que venir, no tenés que desplazarte, solo saque ese tiempo de 7 a 8:30, nos conectamos por Zoom a la prédica del domingo. Pero si no estamos ni dispuestos a negarnos a nosotros mismos con nuestro tiempo y nuestros placeres, ¿cómo vamos a estar dispuestos a morir por Cristo? Estamos muy, muy alejados de llegar a ese punto. Entonces tenemos que ir caminando, avanzando, creciendo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Salvación de vida cotidiana. Tenemos que crecer y crecer y crecer. Si no estamos dispuestos a morir, si no estamos dispuestos a hacer un montón de cosas que los apóstoles hicieron, que ellos murieron por la fe,
Está bien, pero por lo menos estamos dispuestos a congregarnos, a seguir escuchando, porque por medio del oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El versículo 7, primera de Pedro 5, versículo 7. Si me escucha como narrador de fútbol es porque ya se nos está yendo el tiempo. 7, 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estás ansioso? Esa ansiedad que genera un montón de problemas y un montón de circunstancias médicas y que genera cosas como y que me muero y que ya no y que como que ya no, pero sí, porque no pasa nada, esa ansiedad. Porque dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tiene usted el entendimiento de someterse al cuidado de Dios? Eche toda la ansiedad. Dan pastillas, dan inyecciones, dan masajes, hay ejercicios, hay un montón de cosas. Pero su mente tiene que estar conforme a la mente de Cristo. Sus pensamientos conforme a los de Cristo. La ansiedad es exceso de futuro. No te preocupes por el futuro. Sé mejor en el presente con Cristo. Y Él te va a ayudar. Y esa ansiedad va a desaparecer. No ha salido el sol de mañana. Nadie sabe qué va a pasar mañana. ¿Por qué te pones ansioso? ¿Por qué te pones ansiosa? ¿Para qué? Confía en el Señor. Si hasta aquí estamos vivos, si hasta aquí hemos sobrevivido, si hasta aquí Dios nos ha protegido, ¿por qué mañana no? No vivamos el día de mañana. Cada día viva su propio mal. Cada día su propio afán. No os afanéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio mal, afán, problemas, circunstancia que saltar, que seguir, que adelantar. Sino que nos han creado una ansiedad, ¿verdad? Con un exceso de futuro. O nos han creado también una depresión con exceso de pasado. Nadie puede cambiar el pasado. ¿Para qué me preocupo? Lo que pasó ya pasó. Pedro negó 3 veces a Jesús. ¿Cómo va a cambiar eso? Ya eso no cambia. Ya, ¿qué tiene que hacer? Crecer, madurar. Eso le ayudó a entender lo mal que hizo y ahora me comprometo con el Señor. Y sigo adelante. 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. En varias ocasiones hemos hablado acerca de esto. Dice que un león rugiente es un leoncillo que se pelea con el rey de la manada y pierde. Entonces es expulsado de la manada. Entonces ese leoncillo joven anda como león rugiente, con hambre, por los pasillos, buscando a quien devorar porque ya no está en la manada. Pero ese león rugiente es débil, solo apariencia, anda a las costillas, andan costillas ahí expuestas porque tiene hambre. Entonces, si le aparece una presa, pero la presa es fuerte, él no va a poder hacer nada. Entonces, ese león rugiente se topa a un hermano en la fe, una fe fuerte, una fe sólida, una fe rígida. ¿Le va a hacer algo ese león rugiente? No. Pero se topa a un débil en la fe, que apenas medio, que apenas medio camina, que apenas medio va. ¿Qué va a pasar? Se lo devora. Y entonces ese es el problema. Sed sobrios y velad. Tenemos que estar atentos porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. 9. Leemos juntos. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Solo a usted le pasan cosas feas. Solo a usted le pasan cosas malas. ¿Solo usted cree que le está yendo mal? No. Esto le pasa a todos los hermanos en todo el mundo. Pero tenemos que tener la fe, que esa fe por la que Jesús oró no falte. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, dice,
a gloria de vida eterna en Jesucristo. ¿Tenemos que padecer un poco de tiempo o no tenemos que padecer? Por medio de los padecimientos, ¿cómo funciona esto? Por medio del padecimiento, después de un poco de tiempo, Él mismo dice, nos perfecciona. Él mismo nos afirma, nos fortalece y nos establece. Así que no está del todo mal padecer de vez en cuando. No está del todo mal las pruebas, la angustia. Si todo nos sale bien y todo va sobre ruedas, nos olvidamos del Señor y nos congregamos. Estamos en Universal, estamos por allá en Río de Janeiro y después nos pasamos para la Torre Eiffel y andamos sirín. Si usted tuviera muchos números en la cuenta, ¿verdad? Y todo saliera bien y toda la salud estuviera bien y todos los hijos estuvieran y todo pasara súper bien. Donde menos nos arrimamos a la iglesia. El último lugar donde estuviéramos sentados, hora 30 minutos o 2 horas, es aquí. Porque todo va bien. Necesitamos la lucha, las pruebas, las dificultades para analizar, pensar, para meditar, para afirmarnos, para crecer en la fe como creció el apóstol Pedro. En resumen, apóstol Pedro, un personaje completamente imperfecto, fue utilizado por el Señor, fue utilizado por Dios. Y ahora, después de todas estas cosas que él cree, él muere por la fe. Así que nosotros, que nos parecemos a Pedro, podemos ser grandemente utilizados. Podemos ser vasos, instrumentos santos en las manos del Señor, para las cosas santas. O usted quiere ser un instrumento impuro para las cosas impuras, para las cosas sucias, de todo hay. Aquí tenemos un fregadero, tenemos para agua limpia, para lavar platos, pero también tenemos un inodoro para otras cosas. Y todo sirve, ¿sí? Tanto el fregadero como el inodoro. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Cuál es? Acabamos de inventar el ministerio inodoro, ¿verdad? Pero no. Usted, si quiere ser usado por el Señor para las cosas santas, tenga fe. Déjese usar por el Señor y aunque vienen problemas, vienen circunstancias negativas y difíciles, sigamos adelante. Amén. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosa tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la biografía